Bienvenidos a un nuevo espacio de cápsulas de la memoria. En esta ocasión nos encontramos con el presidente de la asociación, Eduard Figueroa. Él es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Toulouse-Mirail y magíster en historia de la misma universidad. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, profesor. Para todos los colegas y para ti, Marcela, y gracias por la invitación. Espero poder tener una conversación agradable y muy puntual respecto a este proceso de la cápsula. Muchas gracias, profesor. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es sobre esa trayectoria laboral y académica. A ver si de pronto nos puedes ampliar un poquito sobre ese espacio. Bien, bueno, pues habría que decir que mi trayectoria académica comenzó en el mundo universitario estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional Ciencias Sociales a comienzos de los años 90. Cuando estaba yo terminando la carrera de Ciencias Sociales, abrieron en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, el programa en Historia, y desde el comienzo apenas me enteré que se abría el pregrado. Me pareció que mis intereses, mis inquietudes académicas estaban orientadas sobre todo a la historia más que a la geografía. Hoy me doy cuenta pues que era una visión un poco sesgada de la comprensión de la totalidad de la condición social o la manera como el hombre se construye como ser social, y no podemos desconocer el espacio, pero en ese momento me llamaba más la atención un poco la historia, entonces decido pasar a la Universidad Nacional. Allí tuve la posibilidad de conocer a grandes profesores que años después me daría cuenta que fueron quienes lideraron en el país un poco los estudios historiográficos con sus obras y sus aportes académicos. También allí en la Universidad Nacional pues me apasioné mucho más por la historia. Tuve muy buenos profesores que me dieron una visión muy amplia de lo que significa la historia y de algunos problemas pues que allí son centrales en la historia por lo menos de Colombia y universal. También en la Universidad Nacional tuve un proyecto de una revista, la revista Goliardos, que actualmente yo le hago seguimiento a ella, ya va como en la edición número 25, y esta revista la creamos allí con los estudiantes que estábamos comenzando pues, acercarnos a la historia. Recuerdo que mi primer artículo en la revista Goliardo se llamaba Jugando con la Historia, por allá en el 94, 95. Y pues desde ese momento nos dábamos cuenta en el pregrado de Historia de la Nacional la importancia de hacer una muy buena escritura y también de publicar. Ahí es cuando en ese periodo de los 90 se da como un boom en las publicaciones universitarias, particularmente de revistas y libros, y la historia como que empieza a ganar una visibilidad más destacada en los estudios sociales, y eso va a ser clave para ver cómo hoy en la actualidad el campo de la historia es uno de los más prolíficos en investigaciones. Allí hice mi tesis de pregrado, que fue sobre los chulavitas, cómo estos campesinos de Boyacá van a liderar de una manera negativa pues la violencia de mediados del siglo XX en Colombia. Siempre en los relatos de mis abuelos y de la gente mayor con la que uno tenía la posibilidad de hablar sobre la violencia, los chulavitas aparecían ahí
permanentemente nombrados, entonces me interesó estudiarlos porque mis padres son de Boyacá y los chulavitas pues son de una región de Boyacá, de la región de Soatá, en la provincia del norte de Boyacá. Y allí estudiándolos a los chulavitas me di cuenta del peso de la religión católica en su formación política, y desde ahí empecé a estudiar la relación eh, violencia política, religión. Y eso va a marcar gran parte de mi derrotero historiográfico hasta hace unos años que abandoné un poco el tema de la religión, pues estaba un poco agotado con esa temática, pero con ese problema, pero digamos que en esos primeros estudios encuentro cómo la historia de Colombia, el peso de la Iglesia Católica es tan fuerte en su cultura y obviamente un país en que diríamos lleva más de 70 años en una guerra civil no declarada, que se le han dado varios nombres, se le conoce como la violencia, como un conflicto de baja intensidad, como un conflicto armado. Yo diría que es una guerra civil, como últimamente varios autores especialistas en el tema lo afirman. Entonces, allí la Iglesia Católica no podía estar ausente, sobre todo en una corriente intransigente, que es la que yo he estudiado, porque la Iglesia no es monolítica, tiene diversidad de expresiones dentro de su institución de tipo político o político-teológico. Es decir, toda teología termina siendo política y aquí pues en la violencia no era la excepción. Entonces yo trabajé la corriente intransigente en esa tesis de pregrado. Después de hacer mi pregrado, regreso a la pedagógica a estudiar, a trabajar más bien, y allí durante varios años estuve haciendo investigaciones de historia de la educación y con un amigo y compañero, colega, Absalón Jiménez, hicimos una investigación sobre la historia de la Universidad Pedagógica. Existe un libro, fue mi primera publicación formal, un ejercicio investigativo bastante interesante que me permitió pues empezar a ver el sistema político colombiano en varios componentes, su relación con la religión, pero también con la educación, y eso me fue ampliando como un poco más acerca de una historia de la cultura en Colombia, en investigaciones posteriores. Pues como todo joven que recién egresa, pues fui catedrático de varias universidades, destaco la pedagógica, pero también estuve en la Universidad Nacional. Después pasé a ser profesor en el externado. También fue una experiencia bien interesante porque era servicios que presta la universidad y tuve la posibilidad de hacer una experiencia bien agradable con cursos de extensión donde venían muchos diplomáticos a profundizar la lengua española, ¿no? Diplomáticos de varias regiones del mundo. Y allí yo ya empezaba pues a dar mis clases de historia, una historia bastante crítica que generaba bastante polémica, pero pues pero también sorprendía a estos extranjeros cuando hacíamos las clases sobre lo difícil que es Colombia, lo pasional que puede ser, llegar a ser, pero también esa pasión pues la tenemos infortunadamente en la violencia, ¿no? También fui profesor de la Universidad Autónoma de Bogotá. Allí también pues como profesor catedrático prestando servicios en estas universidades pedagógicas, externado, autónoma, dando clases de servicios, es decir, desde el programa de ciencias humanas a estudiantes de diversas carreras. Destaco como los de Derecho y Economía, pero también ingenieros, arquitectos, bueno, todo lo que encontramos en nuestras universidades de Colombia. Antes de hacer mi maestría, digamos que mi maestría y doctorado en
vida profesional es un tanto tardía, pues duró varios años dando clases en universidades en Bogotá. Termino en la Universidad San Buenaventura en Bogotá, una universidad de los franciscanos. Después, años después de mi maestría y doctorado, volveré a ella ya, pero en Cali. Estando en la San Buenaventura, también trabajando pues en esta relación religión-violencia, eh, tuve la posibilidad de liderar un grupo de investigación que llegó a estar eh, categorizado en su máximo eh, nivel de los grupos de investigación, que en este caso sería categoría donde sacamos una serie de libros sobre la relación religión, política y violencia, y allí saqué este libro que lleva por nombre Tradicionalismo, Hispanismo y Corporativismo, una aproximación a las relaciones no santas entre religión y política en Colombia, 1930-1952. Por cierto, ese es el periodo que yo más he trabajado, la República Liberal, en el siglo XX. Y sacamos otra cantidad de libros, aproximadamente lideré casi una serie de 10 libros que se consiguen en PDF por internet, siempre con esa preocupación, religión, política y violencia. Sacamos varios libros sobre protestantismo, pentecostalismo, y en ese proceso investigativo y de publicaciones, decido viajar a Francia, a la Universidad de Toulouse, y allí hice mi maestría, donde pues seguí profundizando estos temas. Yo estuve un tiempo, casi por 2 años, haciendo la maestría, regreso a la San Buenaventura, y ahí en ese contexto, ya después de sacar otros libros, es que sacamos este texto, que es como una síntesis de ese trabajo que yo venía haciendo en esa relación de estudiar más bien esa relación religión, política y violencia, particularmente esa corriente intransigente y una propuesta que por los años 50 llega a tener mucha fuerza en Colombia, que es la propuesta corporativa. Entonces, mi tesis es sobre ese tema. Regreso después de haber hecho mi tesis de maestría, eh, regreso por un año a Colombia, fue una tesis meritoria, sigo trabajando en la San Buenaventura y regreso a hacer el doctorado, donde estuve en Francia nuevamente del 2008 al 2010. La maestría la había hecho en el 2005, 2006, 2007. O sea, realmente en Colombia estoy muy poco tiempo. Y allí sigo profundizando esos temas, eh, pero digamos que la tesis de pregrado fue una monografía sobre los chulavitas. La tesis de maestría fue ver este problema religión, política y violencia en ese periodo de los años 30, la República Liberal, en un contexto eh, nacional. La tesis de doctorado va a ser esta misma problemática, pero ya de tipo comparativo. Comparo un poco esa relación religión, política y violencia en Colombia con los casos de México y España, donde más o menos uno encuentra muchas similitudes en relación con ese conflicto, donde estas corrientes intransigentes de la Iglesia Católica se alían a los conservadores y mantienen pues una cercanía casi hasta el punto, por ejemplo, de crear por momentos casi regímenes de cristiandad, pero pues en Colombia digamos que fue mucho más fuerte. En México y España pues son los liberales los que están liderando la modernización de los países y son los que están en el poder, y este interés de la Iglesia Católica de crear un régimen de cristiandad pues se va a chocar con
con la fuerza de las ideas liberales y no lo va a lograr, como sí ocurrió en Colombia, ¿no? Sin embargo, ahí uno puede hacer unas comparaciones bien interesantes, por ejemplo, con el caso de los cristeros en México y los chulavitas, ¿no? O en el caso de España, esa reacción por parte de los liberales tan radical, en que se tuvo su máxima expresión en la Guerra Civil Española, donde mataron pues cientos de curas, muy similar a lo que ocurrió en México, donde también en la Revolución Mexicana matan muchos curas. En Colombia no ocurre eso. Colombia pesa más la tradición católica e intransigente, tradicionalista. Y eso es lo que yo quería comparar, porque finalmente, pues en el caso mexicano, pues es una sociedad donde el elemento religioso es central en la cultura, ¿no? Hay toda una religiosidad popular muy fuerte en la cultura mexicana que nos acerca en las cifras, por ejemplo, si uno mira estadísticamente el número de católicos que hay en México, más o menos es del 80% de la población en los años 80, 90, muy similar al de Colombia. Eso ha cambiado en los últimos años porque ha crecido los movimientos cristianos que llamamos pentecostales y neopentecostales. Pero ahí lo interesante de resaltar es cómo dos sociedades, la mexicana y la colombiana, la Iglesia Católica juega un papel central. En un país como México pierde su hegemonía por las reformas liberales y acá, como en Colombia, los liberales son derrotados, toda la propuesta de separación iglesia y Estado se va a lograr muy parcialmente. Pues interesante mostrar esa comparación y eso lo hago en un texto que años después se va a publicar en francés, que es este trabajo que aparece acá, la persistente des idées tradicionalistas en Colombia. La persistente des idées tradicionalistas en Colombia, religión y política, que fue publicado por una editorial pues que en Francia tiene, digamos, alguna buena circulación, la Maptown, en el 2016. Y pues ahí se recoge esa tesis, una síntesis de la tesis doctoral que también, por cierto, fue muy bien calificada. Eso es como mi formación académica, que me parece pues que vale la pena destacar. Ya en el 2000, después de venir del doctorado, yo ya estaba en Cali, trabajando en la San Buenaventura de Cali, y hay la posibilidad de presentarme a la Universidad Industrial de Santander como profesor de planta. Me presento en el 2011, fue el proceso, 2012, más bien, finales del 2012, como un proceso pues como casi de 6 meses. Allí pues me va bien en mi presentación de proyecto y sigo todo el proceso normal que se hace para poder acceder a una planta en una universidad pública. Y pues para mí fue muy emocionante porque antes de entrar a la Universidad Industrial de Santander, yo siempre había dado clases de servicios en una unidad de humanidades y esas clases, como ustedes saben, van orientadas a abogados, arquitectos, ingenieros, entre otras disciplinas, pero no a historiadores. Para mí la experiencia de trabajar con estudiantes que estén estudiando historia la vengo a hacer en la Universidad Industrial de Santander y es un reto diferentísimo que me obliga a prepararme mucho más, a leer mucho más en las clases que uno hace con con estudiantes de historia, ¿no? Ahí hay un cambio profundo en lo que yo venía haciendo. Yo venía trabajando pues más en servicios, haciendo investigaciones, liderando procesos investigativos,
en la San Buenaventura. De hecho, antes de llegar a la UIS, sacamos otro libro que me pareció interesantísimo en Cali, Memorias del desarraigo y la resistencia afro en Cali. Aquí ya hay un cambio de énfasis en mis investigaciones, libro publicado más recientemente después de, de que se elaboró. Fue una investigación internacional que fue un trabajo comparativo con de procesos de desplazamiento en Haití, en África, en Asia, particularmente en Tailandia y varios países africanos, para mirar el problema del desplazamiento a nivel mundial. Sale este libro que me parece que es bastante interesante porque muestra una síntesis de un proceso investigativo de varios años de tipo comparativo con otros países, con énfasis en Cali, ¿no? En Agua Blanca, los desplazados del Pacífico colombiano que llegan a Cali, particularmente a Agua Blanca. Ya pues estando acá en la UIS, donde me encuentro actualmente, en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, llego a dirigir una revista también que me parece bien interesante su propuesta, el Anuario de Historia Regional y las Fronteras, donde durante varios años, desde que llegué, la estuve dirigiendo y logré pues ubicarla muy bien, las categorías que maneja Publindés, y también fue una experiencia muy interesante, ¿no? Siempre que ahora que lo pienso he estado como muy cercano a esos procesos editoriales también, ¿no? Con la serie de libros que saco en la San Buenaventura. También dirijo una revista Guillermo de Ocan en Cali, y acá en la UIS el anuario de historia regional y las fronteras. También en la Universidad Industrial de Santander he sido director de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas por 3 años. Después de esa dirección, tengo la posibilidad de hacer una estancia postdoctoral en México, en Ciudad de México, en la UAN, sede Coajimalpa, bajo la dirección del profesor Mario Barbosa, con quien había estudiado hace muchos años mi pregrado y habíamos creado Goliardos. Es como un círculo que se cierra ahí con él. Él era en ese momento el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, un profesor que le ha ido muy bien en México, en la Ciudad de México, es uno de los especialistas sobre la historia de la ciudad. Han liderado pues procesos investigativos de la Ciudad de México desde su tesis de doctorado que hizo en el Colegio de México. Esto de la estancia postdoctoral lo hice en el 2019-2020. Ya pues más recientemente estamos aquí en este escenario nuevo de la pandemia. Regreso al país 2 meses antes de que comience la pandemia, de que se decrete, y pues estamos acá en una nueva experiencia investigativa. En términos de la investigación que he hecho en los últimos años en la Universidad Industrial de Santander, paralela a mi formación, a mis obligaciones en la revista, en la dirección de investigación y en las clases, desde que llegué acá a Santander, me preocupé por intentar comprender cómo funcionaba el departamento y especializarme en una región en la cual yo pudiera aprovechar toda esta experiencia que tengo en mis investigaciones en relación con el estudio del conflicto, la violencia y la religión, y encuentro que donde más puedo yo aportar y tener elementos para decir cosas interesantes es el Magdalena Medio. Y desde hace unos años, más o menos unos 4 años, vengo haciendo estudios sobre el Magdalena Medio que ya aparecen en las revistas del país. Y por cierto, mi estancia postdoctoral
que hice en México era un proyecto de investigación que estoy culminando para publicar, un estado del arte sobre el Magdalena Medio, que tiene como el énfasis estudiar el conflicto, la región y los movimientos sociales. Espero pues el próximo año poder sacar este texto, que ha sido un poco difícil poderlo terminar por estas nuevas situaciones que se nos han presentado de la pandemia. Esa es así, pues, de una manera muy sucinta, mi formación académica y laboral, que siempre ha estado junta. Siempre he tenido la fortuna de estar muy centrado en la investigación y pues en mi trayectoria académica vamos a ver desde mis primeros años ya cuando estoy a punto de graduarme, después del grado del pregrado, que siempre he estado escribiendo e investigando y pues alternamente ejerciendo las funciones de profesor catedrático y ya desde hace 6, 7 años profesor de planta de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, profesor, pues has hablado pues ya de varios temitas que íbamos a tocar más adelante, pero a mí sí me gustaría ampliar un tema porque nos has dicho que tienes varias líneas de investigación, unas que ya no estás trabajando tanto, pues por ejemplo la historia de la religión o religiosa acá en Colombia, y te has centrado más, por ejemplo, en una historia social, una historia política, a ver si de pronto nos puedes ampliar esas líneas de investigación actuales y qué se está haciendo con esas líneas. Sí, digamos que siempre, siempre, siempre ha estado ahí el interés por comprender en todas las investigaciones cómo funciona la sociedad colombiana y por qué es tan, para mí, tan conservadora, tradicionalista, en un escenario de una violencia, de un conflicto, como gustan decir, en nuestra historia, por lo menos desde los años 40, con unos periodos de paz muy cortos, a pesar de una resistencia muy fuerte por parte de los llamados migrantes en los años 50, realmente desplazados y conocidos hoy más claramente como víctimas, ¿no? Siempre me ha llamado la atención eso, por qué Colombia genera esos escenarios, porque siendo tan católica, supuestamente, es tan conflictiva. Y en mis estudios me doy cuenta, pues es que la religión católica o las religiones generan ese tipo de manifestaciones, que no las voy a desarrollar acá, pero digamos que si uno hiciera una estadística, que por cierto se han hecho, de los países más violentos a nivel mundial, encontramos que los países de África, los de América Latina, donde el catolicismo ha sido tan marcado, línea a Francia o España, son sociedades tremendamente violentas. Vale la pena, y ya sobre eso hay trabajos, ver esa relación entre religión católica y violencia. No lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo. Sin embargo, detrás de esa relación siempre también me llamó, digamos que es una historia muy de las ideas, de la cultura y del poder, esa relación Iglesia Católica, política, violencia. Pero siempre estuvo en mí la preocupación de saber cómo las comunidades, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los estudiantes resistían o intentaban buscar escenarios alternos para salir de esa hegemonía, de ese pensamiento conservador y de esa dominación que uno puede encontrar en la sociedad colombiana en su expresión más terrible, que es reprimiendo los movimientos sociales. Siempre estuvo ahí esa preocupación, pero un poco por las investigaciones, sobre todo en las primeras, como que sale una historia del poder, porque siempre me llamó la atención, bueno, si nosotros queremos entender cómo funciona la sociedad, cómo podemos construir estrategias para resistir a ese poder, a esa dominación,
pues hay que comprender cómo funciona ese poder. Digamos que lo que uno podría haber hecho, como tradicionalmente ocurre, es trabajar la historia social desde abajo, desde el comienzo, y descuidar un poco cómo funciona el poder. Es más, creo que esa posición que yo asumí en los años 90, pues también obviamente es la influencia de mis profesores, ¿no? Que están empezando a cuestionarse, Mauricio Archila, el mismo Medófilo Medina, que la historia social había descuidado un poco la historia política y la historia del poder. Eh, y en ese escenario es que yo decido hacer mi tesis de pregrado y me doy cuenta que en efecto la gente que tiene una formación crítica como la que yo tengo, comprometido con lo social, había descuidado el estudio del poder, por eso lo hago, pero siempre con la preocupación de mirar cómo las comunidades y los sectores subalternos, diríamos hoy, resisten a ese poder. Entonces siempre estuvo ahí presente eso, ¿no? Paso por la educación, por la religión, por la política, pero no descuido, o siempre desde una posición crítica, casi mirando el poder desde abajo para ver cómo funciona esa dominación. Eso se va a resaltar un poco más ya en los últimos años, donde ya sí me, me meto mucho más y dejo un poco esa historia del poder con las comunidades. Y creo que este libro, precisamente, Memorias del Desarraigo y la Resistencia, muestran un cambio ya digamos que en publicaciones e investigaciones, donde ya hay como cierto agotamiento de mi parte ese estudio de la historia política y del poder, y ya empiezo pues a trabajar más con la historia donde los protagonistas son los sectores subalternos. También hay que decir que como historiador para los años 30, 40, también yo pues obviamente trabajé el siglo XIX, sobre todo desde la regeneración para mirar esa relación, religión y política. Era muy difícil escuchar las voces de los sectores subalternos, de los campesinos, estudiantes, trabajadores, gente sindicalizada, de los movimientos alternativos al bipartidismo. Era muy difícil escuchar esas voces. Realmente no es fácil hacerlo. Entonces va a ser con la historia más reciente, con la memoria, que uno va a poder escuchar más fácilmente esas voces, ¿no? Entonces ahí hay un cambio y empiezo pues a mirar un poco sobre todo la resistencia que hay frente a ese poder, en este caso a la religión y la política, ¿no? Digamos que para adelantarnos un poquito a un proceso que vengo haciendo aquí en la universidad, en la UIS, yo constituí desde el comienzo un taller con el cual trabajo eh, la historia social, sobre todo, y el conflicto con los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Un taller que lleva por título Taller sobre el estudio del conflicto y los movimientos sociales. Entonces ahí yo ya empiezo a hacer como un tránsito de una historia política y cultural a centrarme más en los movimientos sociales. Y por cierto, el estado del arte que vengo realizando sobre el Magdalena Medio, una región tan conflictiva y tan vital, tiene que ver precisamente con los movimientos sociales, ¿no? Allí cómo los campesinos han logrado resistir a una violencia y un desplazamiento que los ha llevado a recurrentemente estar desplazándose en el Magdalena Medio y huyendo de otras violencias. Entonces, digamos que ya es más claramente que en mis últimos estudios aparecen más las voces de los sectores subalternos, en este caso de las víctimas, ¿no? Porque hay que decir que en Colombia estos movimientos sociales por el conflicto, o mejor, por estar en una guerra civil no declarada, han tenido que privilegiar más que sus
peticiones frente al Estado pues, en defensa de sus derechos a la tierra, al trabajo, a un buen salario, a una educación digna, bueno, a todo esto que en Colombia ha sido tan difícil lograr y que nos pone como un país terriblemente inequitativo, pues todas estas peticiones de los movimientos sociales en los últimos años, o desde los años 80, siempre han estado atravesados por la defensa de la vida, ¿no? De los derechos humanos, porque siempre han reprimido a estas expresiones de protesta y de llamada a una justicia social. Un caso muy sencillo en el Magdalena Medio, vemos que todo el movimiento campesino que luchaba por la tierra frente a la represión de los diferentes actores armados, legales o ilegales, se vieron obligados a incluir en su principal consigna de lucha, que es la lucha por la tierra, el derecho a la vida, porque los estaban matando. Ahí hay una cosa que vale la pena, muy importante resaltar. Y las víctimas y toda su lucha desde los mediados de los 80 en Colombia va a hegemonizar casi a los movimientos sociales. Casi todos los movimientos sociales tuvieron que volcarse a la defensa de la vida, porque los estaban masacrando en todas las regiones del país y a diversidad de movimientos sociales, ¿no? Campesinos, indígenas, afro, estudiantes, sindicalistas. Todos estos movimientos se han visto obligados a hacer ese vuelco. Por eso esa relación que está ahí tan presente, tradicionalismo, resistencia a ese tradicionalismo, y pues estudiar a las víctimas y escuchar sus relatos y destacar cómo frente a ese tradicionalismo tremendamente violento, en Colombia se ha logrado a pesar de ello resistir. Digamos que también hay que cambiar un poco ese énfasis que siempre se ha privilegiado la violencia, a mostrar que frente a esa violencia los colombianos, que es la mayoría de la población en situación de pobreza, han logrado sobrevivir y resistir también, ¿no? Que siempre se ha en los estudios sobre la violencia en Colombia, como que se muestra siempre es la parte de la represión y de los muertos y el desplazamiento en cifras, pero como que pareciera que es en los últimos 15 años donde las víctimas se han vuelto central. Por eso, por cierto, en los acuerdos de La Habana, las víctimas, y en la Comisión de la Verdad que en este momento está funcionando, las víctimas son protagonistas. A algunos historiadores les incomoda que yo diga esto y van a decir que siempre estuvieron presentes. No, el relato sobre la violencia, a pesar que se denunciaba el desplazamiento, las masacres y demás, como que no permitía ver claramente cómo los sectores populares que eran víctimas resistían, ¿no? Entonces esa relación movimientos sociales, conflicto en Colombia se ha estado muy presente y está presente en mis investigaciones y en las tesis de pregrado, maestría, doctorado que en este momento dirijo y en los artículos que he publicado en los últimos años. Marcela. Profesor, ahí hay también una pregunta y es si todavía sigue esa línea de las historias comparadas o solamente lo dejamos pues en los artículos y en algunos libros. También es otra cosa interesante. Yo nunca he teorizado, nunca he reflexionado, y hay que decirlo sin ningún temor, en la historia regional como tal, ni la historia comparada. O sea, no he teorizado, no he leído mucho al respecto, pero a la hora de mirar mi producción, siempre ha tenido esa disyuntiva. O sea, desde ese trabajo monográfico que hago sobre los chulavitas, que es una vereda chulavita en un municipio, Soatá, bueno, en este caso, la capital de la provincia de Soatá, la vereda Chulavita pertenece a Boavita. Es un trabajo monográfico,
pero como tenemos la variable violencia y la variable Iglesia Católica, pues termina siendo una historia nacional, porque la Iglesia Católica es más, siempre, eso ha sido súper interesante y casi me ha salido sin necesidad de teorizarlo al respecto y mirar qué es eso de la historia regional y comparada, casi ha salido natural, porque la Iglesia Católica está en la parroquia, está en la diócesis, está en el país y es universal. Es cuando yo hablo de un párroco como el Cayo León Peñuela en mi tesis de pregrado, estoy retomando los planteamientos de las encíclicas papales y las conferencias episcopales que me van a permitir tener una mirada general de este problema de la religión, ¿no? Entonces, como un cura párroco en un pueblito chiquito como es Guavita, lee las conferencias episcopales que son discutidas por obispos que están discutiendo las encíclicas papales, ¿no? Es como el Papa llega a una parroquia y en este caso en su corriente más intransigente, ¿no? Porque a finales del siglo XIX pesó mucho en la Iglesia Católica como institución un papa que se llama Pío IX, que reacciona de una manera muy conservadora a la modernización que se estaba presentando en el mundo y se retrotrae con una escolástica y neotomismo que llega muy bien a Colombia y que aquí se va a retomar, cosa que no ocurrió en otros países, o sea, llega la corriente más intransigente. Y fíjate, estoy hablando de una parroquia, pero ahí sale el escenario nacional. Entonces, nunca ha sido para mí una preocupación eso de lo local, regional, nacional y la historia comparada, porque siempre lo he hecho. Me faltaría sistematizar eso, porque hay toda una cantidad de discusiones y de teorías, de propuestas metodológicas, y está bien hacerla, está bien reflexionarlas, pero en mi formación tuve la fortuna de, desde un comienzo, no enredarme con que si iba a ser una historia local o nacional o regional. La mía salió casi natural, pues por eso la tesis del doctorado terminó comparando el anticlericalismo en España de la Guerra Civil Española con el radicalismo liberal de los mexicanos frente a la iglesia y ver la debilidad y precariedad ideológica de los liberales colombianos frente a estos dos tipos de liberalismo que sí son radicales. Es decir, el liberalismo colombiano no es tan liberal ni moderno como uno pensaría, ¿no? Eso ya lo había dicho en su momento Marco Palacios. Y fíjate que parte de una parroquia, pero siempre en un escenario nacional e internacional, ¿no? Exacto. Y vamos ahí a la parte de las publicaciones, investigaciones y avances. Ya nos había mostrado como algunos libros. Esos libros se encuentran acá en Colombia, se pueden conseguir todavía. Por ejemplo, ese que está en francés, ya hay traducción al español para los que no saben francés. Pues el libro, el libro que es una síntesis de mi tesis, eh, que se podría traducir como la persistencia de las ideas tradicionalistas en Colombia, una relación entre religión y política, 1886-1952, no se ha publicado en español, pero digamos, porque mi tesis de maestría y doctorado fueron escritas en francés y cuando se publica esta tesis en francés, digamos que yo ya me encontraba como en un tránsito hacia nuevas temáticas. Por cierto, los dos libros, de La persistance des idées traditionnalistes en Colombie, es publicado en el 2016, el mismo año que sale ya el de la resistencia eh, de los afro en Cali desplazados. Yo ando en otra preocupación investigativa y ya hay cierto agotamiento de esa temática y no, nunca pensé en publicarlo. Me han dicho que lo publique en español, pero
digamos que ahorita tengo otras preocupaciones. Sin embargo, uno puede encontrar algunas síntesis en algunos artículos que publiqué en su momento, ¿no? Que nos hablan un poco de esa problemática, porque son casi 15 años trabajando esas temáticas, ¿no? En varios artículos uno puede encontrar una síntesis. O sea, considerar que por un lado la tesis doctoral y las publicaciones es lógico, siempre tenían eh, cierta similitud. Es más, en el doctorado uno le exigen que publique artículos sobre sus temas de investigación. Entonces uno puede encontrar algunas ideas en los artículos que he publicado. Y por eso tal vez consideré que no era necesario traducirlo al español, ¿no? Profe, de pronto, ¿en qué repositorio se pueden encontrar esa síntesis? ¿Dónde las personas lo pueden buscar? No, yo he publicado en el anuario de la Nacional, el anuario de acá, he publicado en revistas de Chile, de Brasil, de México, y uno pone el nombre en Google, Helbar Figueroa, con un tema, el tema religión y política, intransigencia, corporativismo, hispanismo, y ahí van a salir en la red, porque pues nosotros estamos publicando en las revistas que tienen circulación abierta. Pues Open Journal. Open Journal, sí. Entonces todas aparecen en bases de datos y en repositorios de libre acceso. Y en las bibliotecas del país están los libros. Y algunos pues ya pues no están agotados, están en PDF y se encuentran también en la red, ¿no? Los artículos sí fácilmente uno los puede descargar de las revistas y no hay ningún problema. Listo, profe. Vamos a la otra pregunta, que son los logros y retos académicos. Ya nos habías hablado que eras director de investigación en ciencias sociales, que también desarrollaste varias revistas, la revista Goliardos, y en este momento estás con el anuario de historia regional en las fronteras, que es de la UNE. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta mencionar, la tengo acá, recuerda, somos historiadores, todo lo guardamos. Espera un momento, que me parece interesante hablar de esta revista, un momento. Aquí está. Aquí está el primer número de la revista Goliardos, publicada, la revista Goliardos, en enero publicada de 2004. en el, el 93. Es nuestra primera revista que publicamos, ahí donde tengo el articulito de Jugando con la Historia, que es a propósito del año 1000, de un texto de George Duby. Y me parece interesante, pues ahí tengo varios números. Pero quería, a propósito de tu pregunta, un poco de los retos, ¿me preguntabas? Sí, señor. Bien, pues no, digamos que nuevos retos. Ahorita pues mi reto es poder sacar adelante esta investigación sobre el estado del arte de, de lo que se ha producido en el Magdalena Medio. El Magdalena Medio es una región que es una síntesis de Colombia, donde confluyen diversos procesos de colonización del siglo XX y una gran presencia de movimientos de resistencia social frente a los actores armados. Uno podría hacer, ahí sí, si pensamos un poco epistemológicamente, podríamos decir que se podría hacer una historia local en diálogo siempre con lo nacional, que refleja un poco en nuestra historia de los últimos 70 años y del conflicto un poco, pero también de la resistencia, hay que decirlo. Entonces ese es un reto que yo tengo ahora, ¿no? Poder sacar esa publicación que me ha costado tanto, porque hacer un estado del arte no es tan fácil.
Por cierto, también yo he publicado varios artículos sobre estados del arte, porque creo que es un campo que se ha descuidado por los historiadores. Los historiadores tradicionalmente, lo que uno encuentra en ellos es que están sacando sus investigaciones sin estados del arte. También hay que decirlo que por una cuestión editorial, ¿no? Los editores dicen, saquen ese primer capítulo del estado del arte, y no conoce uno los estados del arte. De hecho, en las revistas indexadas cada vez se publican menos estados del arte. Y eso es un error porque no nos permite saber realmente cómo nuestras investigaciones aportan o cómo hay un proceso de síntesis y de llenar vacíos en la historiografía colombiana. Entonces, en este momento, pues para mí un reto es sacar ese texto. Otro que estoy asumiendo desde hace más o menos 3 años es sacar tesis doctorales, que vengo haciendo desde aquí el doctorado de la UIS, en historia, pues que implica un compromiso mucho más fuerte con la docencia, que digamos que siempre desde el taller lo venía haciendo, pero ahora con las tesis doctorales que estoy dirigiendo es un trabajo mucho más sistemático y formal. Entonces, para mí ese es un reto muy, muy fuerte, ¿no? Poder sacar este estado del arte, digamos, un reto a corto plazo, y sacar adelante las tesis de los estudiantes que vengo dirigiendo desde hace ya casi 3 años. Me parece que ese es el reto académico que ahora tengo en este momento. Profesor, ahí también me gustaría que habláramos sobre los proyectos actuales y ampliáramos un poquito más sobre esa coordinación del taller de estudios de movimientos sociales y conflicto colombiano. Si tienen algunas actividades, qué tienen para este año, igualmente con la revista. Bien, bueno, la revista, comienzo con tu última pregunta, ¿no? El anuario que dirigí durante varios años ya no lo dirijo, tiene otra profesora de la Escuela de Historia. Digamos que ese ejercicio ya lo dejé por un momento ahí quieto, lo del el proceso de editorial. Sin embargo, pues ahora estoy en el comité editorial de la universidad, donde llegan todas las publicaciones de nuestros colegas. Allí, pues, por esa experiencia que he tenido en relación con las publicaciones, pues estoy ahí acompañando los procesos de selección de los mejores trabajos para su publicación. Pero me gustaría, pues, a propósito de tu pregunta en relación con el taller, digamos que me gusta mucho esa propuesta porque llevar todo esto que les he insistido, pues, de una manera muy sucinta, la parte investigativa, sin mencionar todo, pues, el componente teórico, sino más bien descriptivo, pero, y pues mencionando los productos finales. Pero el taller me ha parecido un ejercicio bien bonito, comprometido con la formación de los estudiantes, porque es allí, en este taller, que nosotros, con mis estudiantes, discutimos todas nuestras tesis de pregrado, maestría y doctorado. Un taller que funciona quincenalmente. Pueden buscar por la red el blog del taller. Allí se va a encontrar nuestras líneas de investigación, la manera como trabajamos, las tesis que hemos sacado adelante, los artículos que hemos hecho con los estudiantes. Me llama la atención, pues resalto un poco dos cosas. Las salidas de campo que hemos hecho en Magdalena Medio, porque yo decía al comienzo que en la formación, cuando dejé las ciencias sociales, como que descuidé el espacio, pues el espacio es vital para la historia. Entonces hacemos salidas de campo. Hicimos, por cierto, una salida muy, muy bella al Magdalena Medio. Y también, pues, lo que hacemos en el taller es leer los textos de avances de investigación, hacer un ejercicio que también destaco, de acompañar a los estudiantes desde cero para intentar sacar adelante un artículo y que se ha publicado. Ya hemos logrado sacar 4 artículos más o menos en revistas indexadas muy bien categorizadas, que ha sido un esfuerzo
muy complicado, un trabajo de 4 años, de 2 años más o menos desde el proceso que decidimos hacer un artículo hasta sacarlo publicado. Y eso me parece importante destacarlo, porque no es solamente el debate que hacemos para sus tesis, sino también en ese ejercicio de formación lograr sacar adelante un texto y publicarlo, ¿no? También pues los pueden encontrar ahí en los que hemos sacado últimamente. Es un ejercicio a 4 a 6 manos de discusión permanente sobre los avances de esos artículos. Otra actividad que hacemos en el taller es que invitamos a especialistas para que nos compartan algunas temáticas que ellos han desarrollado. Hemos invitado pues a muchos profesores de reconocimiento nacional. También pueden encontrar allí en el blog del taller las conferencias que hemos hecho con profesores invitados. Y el trabajo diario, pues la lectura de las tesis, los avances, la formulación de los proyectos. Creo que y el hecho que haya estudiantes de pregrado, maestría y doctorado en este taller también es clave para hacer un trabajo colectivo que a veces nosotros desconocemos. Realmente nuestras investigaciones que digamos que son hechas por una sola persona, eso es casi imposible, eso se decía por allá en el siglo XIX. Hoy es imposible no hacer un trabajo individual, es muy colectivo y creo que el taller permite ver eso. Eso es lo que podría decirte sobre el taller. Vamos a pasar ya como a una pregunta más abierta, por así decirlo, y es la parte de la asociación, o sea, ¿cuándo usted decide ser miembro de la asociación y cómo llegó a ser presidente de la asociación? A ver si también nos habla de ese recorrido y la importancia de ser asociado. Esa es otra, Es otra temática. otra vertiente que a veces olvido. Sí, en este momento soy presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores. Asumí la vicepresidencia en el Congreso de Medellín en el 2017, creo. Y desde ese momento, pues, he tenido que asumir primero como encargado de la presidencia y ahora como presidente. Pues, digamos que siempre desde el pregrado he ido a los congresos de historia, o sea, todo este proceso investigativo y de formación para poderlo cualificar y fortalecer, pues se requiere, como lo decía en relación con el taller, tener escenarios de discusión y el espacio natural para los historiadores, pues es el Congreso Colombiano de Historia, o sea, es fundamental, creo yo, que en el campo de la historia, de los estudios historiográficos y de la labor docente e investigativa e historiográfica de los historiadores colombianos, pasar por el Congreso de Historia. Cualquier historiador, casi diría yo, el 90% podría asegurarlo. Sería interesante hacer un estudio sobre eso. Han presentado alguna investigación en el Congreso de Historia, ¿no? Por cierto, nuestro Congreso de Historia va a ser el próximo año, la última semana de abril, en Cartagena, por primera vez. Entonces, yo diría que desde el pregrado, recuerdo que a mí me marcó mucho cuando estaba en tercero, por ahí ya con la revista Goliardos, hubo un congreso internacional de historiografía donde se lanza la historia al final de milenio. Por eso el énfasis que yo hago en lo historiográfico también, digamos que eso me marcó. Y el contexto de los congresos. Recuerdo que creo que el primer congreso que fui fue uno que se realizó en Tunja, pero he ido a los de Tunja, que ha habido varios, a Medellín, también ha habido 2, aquí en Bucaramanga ha habido 2, fui a Popayán, recuerdo, en Bogotá ha habido varios, y en todos los congresos, yo podría decir que he ido más o menos a unos 10 congresos de esos 20. Entonces, mi primer encuentro con la asociación fue
a través de los congresos, que es el Congreso de Historia Colombiano, Congreso Colombiano de Historia, siempre ha estado liderado por la Asociación Colombiana de Historiadores. Digamos que esa es su principal tarea, a pesar de que en los últimos años hemos desde la asociación intentado ampliar nuestro trabajo para vincular a los historiadores y defender un poco el pensamiento histórico en Colombia, y que digamos que en estos años se pudo percibir en la ley de la enseñanza de la historia y su actual discusión en la comisión. El Congreso fue fundamental, ¿no? Entonces mi vínculo fue como participante al Congreso, después en un congreso que hay en Bogotá, decido entrar ya como asociado y pues ahí, por esas coyunturas de la asociación, fui inicialmente fiscal, después estuve fiscal dos periodos, creo, y al margen de ese proceso de fiscalía yo me encontraba en Cali. Ahí intenté crear el capítulo del Valle, no fue posible, casi lo logramos. Yo ya no estaba en Bogotá, mi formación y digamos que toda mi vida académica inicial la hice en Bogotá. Llego a Bucaramanga hace ya casi 8 años, y en Bucaramanga, estando ya como fiscal, creo el capítulo Santander, y que para las personas que no saben, los capítulos cada vez adquieren más fuerza. En este momento tenemos 6, 7 capítulos, estamos intentando constituir el capítulo Caribe, y en ese escenario de crear el capítulo Santander, de visibilizar todo lo que se venía haciendo acá en Santander, que tiene una tradición en historia, de estudios históricos de casi 30 años, desde que se fundó la maestría, el pregrado y ahora el doctorado, y la revista pues es conocida. Entonces empiezo como a jugar ahí en un papel de fortalecer el capítulo, particularmente el de Santander, y pues a la par estar en la Junta Nacional como fiscal. En el Congreso de Medellín estaba en ese momento de presidente Renzo, que es el que hace el profesor Renzo Ramírez, que es quien lidera el Congreso de Medellín, un congreso bastante grande. En la coyuntura, por esas cosas de las instituciones, termino siendo vicepresidente, y Renzo tiene que salir del país a hacer su año sabático, y me deja encargado a mí como presidente. Renzo decide retirarse de la presidencia, y yo asumo desde ese momento la presidencia encargada. En Armenia, que es nuestro siguiente congreso, el último que realizamos, es ratificada mi presidencia, y desde ahí ya en la parte virtual, ya hace un año, un poquito más, nuestra primera asamblea. Recordemos que la asociación funciona con asambleas. En las asambleas se ratifica la Junta. La última asamblea, que fue virtual ya en medio de la pandemia, se ratificó mi presidencia, la cual termina, espero, en el próximo año en nuestra asamblea ordinaria, que realizaremos según la parte estatutaria, pues que aparece ahí en los estatutos que pueden ver en la página de nuestra asociación. Y lo que hemos querido hacer en la asociación pues siempre ha sido pues fortalecer el campo de los estudios y el pensamiento histórico en Colombia, ¿no? Hemos logrado visibilizar la asociación en este último periodo gracias a Miércoles con la Historia, que digamos en el medio de la pandemia nos dimos cuenta, y pues Marcela, quien está acá acompañándonos, ha sido fundamental en ese proceso de consolidación de Miércoles con la Historia, que surge en el contexto de la pandemia. Eso nos ha permitido fortalecer mucho nuestra parte de visibilidad en las redes y crear una imagen
que antes se había centrado un poco en los congresos, en liderar toda la discusión de la ley de la enseñanza de la historia. Por cierto, cuando estoy fiscal, desde más o menos el 2014, creo, ya se venía discutiendo lo de la ley de la enseñanza de la historia y tengo la posibilidad de acompañar ese proceso, de ir al Senado, de hablar con los presidentes del Senado y pues acompañar ese proceso también que culminó con la ley, ¿no? Entonces, pero en estos casi 2 años, la parte virtual ha sido clave para darnos a conocer más. O sea, digamos que los historiadores clásicos y los que estudian historia nos conocen, pero digamos que aquí hemos logrado masificar un poco más y divulgar más lo que venimos haciendo como asociados, ¿no? Siempre pues con el interés de crear red, de visibilizar lo que hacen los historiadores en las regiones, y yo diría que lo que yo podría hacer en esto, una síntesis de lo que he hecho en los últimos 5 años, es visibilizar mucho el trabajo regional, que antes, digamos que se había invisibilizado y la asociación pareciera ser muy centralista. Ahora, por el trabajo de los capítulos, uno ve pues que el campo de la historia en Colombia se ha fortalecido muchísimo. Por eso es muy emocionante hacer nuestro próximo congreso en Cartagena, porque allí el Caribe, pues estamos constituyendo el capítulo Caribe, o reconstituyendo, refortaleciéndolo porque ya existía, pues demuestra un gran crecimiento de los estudios históricos en Colombia y particularmente en el Caribe, ¿no? Pero los tenemos en todo el país, ¿no? Entonces yo diría que el paso por la asociación me ha permitido acompañar el proceso de las discusiones en torno a la ley de la enseñanza de la historia, pues obviamente lideradas por Javier Guerrero, nuestro antiguo presidente antes de Renzo. Y digamos que algo que yo podría estar seguro que ha contribuido es fortalecer los capítulos a nivel regional. Eso sería lo que yo podría decir de la asociación. Por ahora, pues la invitación a que consulten la página web donde aparecen nuestras actividades y que nos acompañen en miércoles con la historia y en estas cápsulas de la memoria que, por cierto, surgen en este año como una estrategia más para visibilizar lo que nosotros estamos haciendo y que tal vez nosotros con una falsa modestia no hemos logrado dar a conocer. Entonces estas cápsulas que creamos con Marcela pues tienen este propósito. Esperamos pues que haya gente de todos los capítulos, de todas las generaciones, de todas las regiones, contando su historia de formación que hemos hecho en este campo. Exacto, profesor. Y ahí vamos ya a la última pregunta porque el tiempo es tirano, entonces tenemos que ser corticos. Y es la importancia de estudiar historia hoy. Pues ya a lo largo pues, de la entrevista ya nos había dado como unos pequeños detalles, pero sí me gustaría que nos centráramos en esa pregunta para destacarla. Digamos que la respuesta que te puedo dar tiene que ver con los intereses que yo tuve para estudiar historia. Siguen siendo totalmente vigentes y ahí creo que encuentro las respuestas, o sea, después de este proceso, de esta trayectoria académica en el campo de la historia, pues ratifico esas primeras inquietudes, digamos pues que ahora las he sofisticado más, pero siguen siendo las mismas que tenía cuando decido estudiar historia. Mi preocupación siempre fue pues de tipo social, siempre he considerado que debemos luchar por una sociedad justa e incluyente. Desde mis primeros años en la universidad y en el colegio me destaqué por ser un líder social, pero no como los de hoy en día, pero sí de los de aquella época, muy comprometido con lo social, y veía ya ahí en ese momento que la historia me permitía entender los grandes problemas de mi, de mi, de mi país. Creo que la historia le permite a uno tener una visión holística, interdisciplinar, de los grandes problemas de Colombia y de la humanidad.
O sea, ¿para qué estudiar historia? Para comprender cómo funciona el mundo, siempre con el propósito de buscar soluciones, ¿no? Y con una sensibilidad social muy fuerte, ¿no? Siempre comprometido con buscar la justicia y la igualdad, que en un país como Colombia es tan precaria esa igualdad. O sea, recordemos que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, con mayor desplazamiento y con una guerra civil no declarada que lleva más de 70 años. Entonces, la historia nos puede ayudar a explicar mucho de esos problemas del país, pero también, obviamente, los grandes problemas de la sociedad contemporánea relacionados con la crisis ambiental, con la crisis energética, con, con las grandes migraciones, desplazamientos que se dan a nivel mundial, ¿no? Y la historia tiene mucho que decir en ese sentido. Yo creo que es una de las disciplinas que más le aporta a la comprensión de la sociedad. O sea, ¿para qué estudiar historia? Para eso, para comprender cómo funciona el mundo desde una perspectiva del cambio, la permanencia, desde una perspectiva contextual, de larga duración, y que también nos puede en cierta forma ayudar a imaginarnos un mundo mejor, si lo pensamos en términos casi de prospectiva, ¿no? Esa expresión que por ahí se utiliza para cómo uno se puede imaginar el futuro, ¿no? Creo que la historia le puede dar a uno muchas pistas de por dónde va más o menos el mundo, sin que sea una filosofía de la historia, sí puede dar como ciertas pautas de hacia dónde vamos en una línea del tiempo. Si se pudiera hacer sobre el futuro, más o menos, uno sabe que un árbol que va con sus ramitas para los lados, más o menos uno puede intuir por dónde va la ramita. Así creo que funciona la historia, ¿no? Sin caer obviamente en una filosofía de la historia que es mucho más ideológico, ¿no? Creo que nos ayuda a entender también la cultura, ¿no? La tradición, bueno, todos estos campos que se estudian dentro de la historia, ¿no? Tiene mucho que decirle a la sociedad en general, ¿no? Exacto, profesor. Le agradecemos habernos sacado este espacio de tiempo y nos despedimos de nuestros usuarios. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Nos vemos en una próxima. Bueno, gracias Marcela por tu colaboración, por tu interés y compromiso con estas cápsulas. Espero que los colegas se motiven a participar en ellas. Hasta luego.